Cuando era niña, mi papá me enseñó que yo tenía que ser muy fuerte. Mi papá es soldador y desde que tengo memoria, él trabajaba en la casa, cortando el hierro, soldando, y me acuerdo que me sabía dar mucho miedo las chispas de la moladora calientes y las de la suelda, pero él me decía que tengo que sostener duro, que no tengo que tener miedo, y yo miraba como en realidad él no tenía miedo. Y yo chiquita, con todo el miedo encima, sostenía. Y conforme fui creciendo, el miedo fue disminuyendo, sí. Y yo aprendí a soldar y a cortar también, y me sentía súper orgullosa de que soy fuerte y que hago cosas que a los demás les da miedo. Y a pesar de que obviamente le entrené, sin darme cuenta, a mi cerebro a hacer las cosas aunque me den mucho miedo, también aprendí algo que me di cuenta después de muchos años. Aprendí que para que mi papá me quiera, yo tengo que ser fuerte y no demostrar miedo a nada. Me construí una identidad alrededor de eso, como una armadura, capa sobre capa, como una cebolla, una mujer extremadamente fuerte y arriesgada. Y claro que en algunos aspectos de mi vida me sirvió y así sobreviví por muchos años. El problema era que yo no me daba permiso de expresar mi miedo nunca y no me daba permiso de parar. Y muchas veces me puse incluso en peligro, me sobrecargué hasta el extremo. Solo estaba sosteniendo el peso de ser fuerte todo el tiempo. Después, con los años, se sintió tan pesado porque era como una máscara que llevaba cargado y creo que cuando eso te pasa, la vida se encarga de mostrarte o hacerte reaccionar de alguna forma. Empecé a conocerme más y sé que hay momentos de la vida donde tienes que ser fuerte, pero no todo el tiempo. Y vi que tenía partes muy sensibles en mí que yo pensé que ni siquiera existían. Me acuerdo que durante años fui una persona con nada de empatía. Si tú llorabas al lado mío, yo no sabía ni siquiera cómo consolarte, porque cuando yo era niña y me caía, me lastimaba, le mostraba a mi papá y él me decía, pero si no está nada, ese poquito, ¿cómo vas a llorar por eso? Entonces yo en mi cabeza entendí que hay cosas por las que no tienes que llorar y no tienes por qué estar triste. Así que cuando alguien se acercaba a mí o tenía que consolar a alguien, no tenía idea de cómo hacerlo. Y además no le entendía porque me parecía algo totalmente exagerado o no entendía por qué llora por eso tan tonto o por qué se pone así cuando hay que levantarse y seguir y ya. Entonces era en realidad porque yo me ponía esa capa tan dura y tan marcada. Cuando me di permiso de soltar la capa de la dureza, me abrí tanto emocionalmente que ahora siento que cuando alguien se acerca a mí y está triste, conecto de una forma automática. Y ahora siento que es un don poder conectar así con las otras personas. Pero durante años me pasé pensando que en realidad era malo conectarse, que era un símbolo de debilidad. Después, investigando un montón, aprendí que esto no me pasa solo a mí. De hecho, es un patrón. Y viene a raíz de la importancia de esos primeros años cuando se están construyendo esos cimientos emocionales que te van a servir como la base para construir el edificio emocional para que puedas enfrentar la vida. En la teoría del apego dice que los niños forman su sentido del yo a través de ese amor incondicional que nos dan nuestros papás o cuidadores cuando somos niños, no a través de las exigencias del desempeño. Cuando el cariño es como condicionado al comportamiento, has escuchado cuando se le dice al niño, si eres fuerte, te quiero, si te portas bien, te quiero, si obedeces, te quiero. Entonces, desde niños aprendemos que debemos ganarnos ese amor y queda grabados en nosotros como un patrón. Y a veces incluso, aunque ni siquiera te lo digan directamente, como en mi caso. Eso no significa que nuestros papás hayan actuado con mala intención, porque probablemente aprendieron lo mismo en su infancia y es una cadena que tal vez con la intención de que seamos independientes, de que seamos fuertes, que nos vaya bien en la vida, nosotros
Sin intención también creamos esos patrones que se quedan al final como una herida en nosotros. Eric Erikson, en su teoría del desarrollo psicosocial, explica que cada etapa de la infancia tiene una tarea que cumplir y cuando se salta o se distorsiona esta tarea, se ve reflejado en esos vacíos o en esas heridas que cargamos en la edad adulta. Unos más y otros menos, pero al final todos sin excepción llevamos estas heridas con nosotros. Para explicar mejor esta parte, te voy a hablar de los contratos de los artistas K-pop. En Corea existió un modelo de negocio donde reclutaban a los niños desde los 10 u 11 años tal vez, bajo contratos de aprendiz. Los van como encaminando para que ellos se conviertan en estrellas. Y pensaríamos que a simple vista parece como que genial, chévere, ¿no? Porque mientras en este lado del mundo los artistas tienen que demostrar su talento para que les puedan patrocinar sus discos y todo lo demás, allá en cambio los fabrican. Pero lo feo de esto es que les hacían firmar contratos por muchos años, incluso contratos de 13 años. Es decir, que el niño de 10 años sería libre a los 23 años al menos. Y durante esos años en el contrato se establecía que las agencias lo controlarían todo, su pareja, su apariencia física, su tiempo. Y para mí, yo lo veo como que los compraran por esos años. Y encima, el porcentaje de dinero que recibían era muy mínimo en comparación con todas las ganancias que llegaba a tener la agencia. Muchos críticos y la prensa coreana misma llaman a esto como contratos esclavo. Y aunque legalmente no es esclavitud, porque sí existen como reformas y a través de las denuncias se ha ido variando esto y ahora, por ejemplo, los contratos no pueden ser más allá de 7 años y se han ido ajustando un poco las cláusulas para que sean un poco más justas. Al final, para mí es una forma severa de explotación laboral, envuelta en como la ilusión de este sueño cumplido. Pero más allá de la injusticia, vamos a analizar el punto psicológico de estos niños. Al ser reclutados desde que son pequeñitos, estos niños no atraviesan las etapas del desarrollo emocional que deberían, el que te va formando la identidad, el apego seguro, el explorar las emociones a través del crecimiento, sino que entran como en una evaluación constante de su valor basado en lo que hacen y la aprobación externa. Y encima los crean a modo de un espejo perfecto, donde es muy fácil que ellos mismos se confundan en si son el espejo falso o quiénes son realmente. Y yo entiendo que para reclutar a los niños, quienes firman esos contratos, en realidad deben ser los papás, tal vez pensando en que les dan una buena oportunidad a sus hijos o no siempre debe ser con una mala intención, pero al final con o sin mala intención no cambia la realidad del daño emocional que estarían causando a estos niños. Y es más, al pintar a estas estrellas como quienes tienen la vida soñada, quizá sea justamente eso, el sueño del niño, poder llegar a ser como esa estrella, y no se dan cuenta ni los padres ni el niño que en realidad hay una parte oscura que se esconde detrás de esa supuesta perfección. Otro caso claro de esto es la vida de Michael Jackson. Michael Jackson es el ejemplo más visible de qué es lo que pasa cuando te saltas estas etapas de desarrollo por la exigencia o por la fama que esté atravesando por ese momento. En la película, por ejemplo, enfatizaban esa parte cuando él le dice a su mamá que quiere jugar con los niños, pero que ellos solamente le están pidiendo autógrafos. Y también se ve como en la edad adulta él construye Neverland rodeado de juegos y animales y todo lo demás, tratando de poder recuperar esa niñez que no tuvo la oportunidad de vivir. Y el patrón en el K-pop es lo mismo, solo que en el caso de Michael Jackson es de forma individual y en el K-pop lo están industrializando. Una infancia sustituida por el performance, un padre que se beneficia automáticamente del talento del hijo, la aprobación pública que reemplaza el afecto incondicional. Y en el caso de Michael Jackson, quizá fue un caso todavía más crítico y delicado, porque él inició su carrera cuando era todavía más pequeño, solamente tenía 5 años, saltándose aún más estas etapas.
Y cuando no atravesamos un proceso de construcción de estas bases fuertes emocionales en la niñez, construimos edificios débiles que según los obstáculos de la edad adulta a veces no resisten y solo se desmoronan. Cuando hablamos de estrellas con mucho dinero, con mucha fama y personas alrededor diciéndoles que sí a todo, en el ojo de la imagen pública resulta mucho más difícil sostener en pie un edificio débil. Y más aún cuando la importancia de tener ayuda terapéutica para reforzar esos cimientos es subestimada. No le damos la importancia o nos da miedo regresar a ver el verdadero origen. Regresando a mi historia, yo pasé durante muchos años cargando esa armadura de fortaleza que en realidad era una respuesta a una necesidad de niña que solamente quería sentirse querida. Me costó y me dolió muchísimo entender esto, y es un proceso que siento que lo camino cada día, pero creo que darme cuenta fue el primer paso. Se me ha quitado un tremendo peso de encima, sentir que ahora tengo el derecho de llorar, de sentirme triste, de no estar bien y de no ser fuerte siempre, de pedir ayuda cuando sea necesario y entender que puedo ser fuerte, sí, pero también tengo el derecho de no ser fuerte. Y para finalizar este episodio, les quiero dejar una pregunta. ¿Qué tuviste que hacer de niña para sentir que merecías amor? Porque tal vez ahora ya no sea necesario y sea hora de soltar. Les quiero mucho y nos vemos en otro episodio de Varias formas de crecer. Chao.